Con todos ustedes, Laura Morrón, un aplauso muy fuerte. Hola a todos. Hace unos años, Daniel Torregrosa, en su estupendo blog Ese punto azul pálido, nos hacía una pregunta. Nos preguntaba quién es o fue el mejor divulgador de la historia. Y hoy lo que quiero es presentaros a mi candidata al título. La primera persona en escribir un libro de ciencia comprensible para una persona con poca formación en la materia. Una divulgadora que conocí gracias a un excelente artículo de César Tomé en el que la llamaba la Asimov del siglo XIX. Un apelativo perfecto para la gran divulgadora que fue Jane Marcet. Jane, nacida Haldeman, nació en Londres el 1 de enero de 1769, en una familia de comerciantes y banqueros. De pequeña se crió en casa y se educó en casa junto a sus 11 hermanos, sin que hicieran distinción por cuestiones de género. Estudió biología, química, latín e historia. Pero, desafortunadamente, a los 15 años murió su madre y tuvo que asumir el mando de la familia. Eso quiso decir hacerse cargo de sus hermanos más pequeños y también hacer de anfitriona de los huéspedes de su padre, lo que le ofreció la oportunidad de conversar con famosos literatos y científicos, aunque su pasión por la ciencia vendría más tarde. Antes se sintió muy atraída por la pintura, gracias a un viaje que hizo a los 17 años con su padre a Italia, y en el que tuvo la oportunidad de aprender de los retratistas ingleses Joshua Reynolds y Thomas Lawrence. Además, esta formación artística la convertiría más tarde en la propia ilustradora de sus obras. Yo, como no soy como Jane, que mi formación artística es con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato, he tenido la suerte de contar con el talento de Ana Jiménez de Gatetes para que me ilustre la charla. No con suerte. Pero volvamos con nuestra Jane, que en 1799 se casó con Alexander John Gaspard Marcet, un cliente de su padre que, durante los conflictos que hubo en Ginebra, su ciudad natal, a finales del siglo XVIII, estuvo brevemente encarcelado y también condenado a 5 años de destierro, lo que aprovechó para irse a estudiar medicina a Edimburgo y más tarde fue a Londres y primero hizo de asistente médico, pero finalmente se licenció en el Royal College of Physicians. Alexander hizo clases de química durante 14 años en el Hospital Gay, hasta que, gracias a la herencia que les dejó el padre de Jane, pues ya pudo abandonar la práctica clínica para dedicarse totalmente a la química. La verdad es que le apasionaba esta asignatura, de manera que cuando Jane empezó a mostrar interés por ella, pues disfrutaba explicándole los principios científicos a partir de experimentos que hacían en su laboratorio casero. Alexander también fue quien le aconsejó que fuese a unas conferencias que ofrecía el químico Humphrey Davy en el Royal Institution de Londres. Allí, el objetivo de aquellas charlas, un poco como aquí, era hacer partícipe a la ciudadanía de los conocimientos de química de la época. Y la verdad es que Jane disfrutó, le gustaron las charlas, pero se quedó con un regusto amargo, porque había demasiados conceptos que le quedaban confusos. Así que decidió tomar cartas en el asunto. ¿Y qué es lo que hizo? Pues decidió contribuir a la educación femenina de manera que otras mujeres no experimentasen esa sensación. Para ello, lo que necesitaba era formarse en las diferentes áreas del saber y encontrar la mejor manera para comunicarlas. En esto también fueron muy inspiradoras las conversaciones caseras que tenía con Alexander, en las que él le preguntaba y él le explicaba lo que no entendía. Se dio cuenta que el formato pregunta-respuesta era especialmente útil
para la enseñanza de las mujeres, puesto que en aquella época no estaban habituadas al lenguaje científico. Así que Jane se formó y se lanzó a la divulgación con libros sobre filosofía natural, química, economía política, fisiología vegetal, historia e incluso religión. El primero que escribió, todos estos libros tenían, veremos, un formato común. Eran diálogos en los que todos ellos se titulaban conversaciones y en los que habían 3 personajes. Una maestra, la señora B, y 2 alumnas, Emily y Caroline. Emily es la alumna perfecta, es respetuosa y educada, mientras que Caroline es más revoltosa. Y todas las preguntas que hace con más intríngulis son las que precisamente ayudan a ampliar la lección. El primer libro que escribió Jane fue en 1805, pero no se publicaría hasta 1820 como Conversaciones sobre filosofía natural y resumía los conceptos básicos del conocimiento científico de la época. El siguiente, Conversaciones sobre química, lo acabó de escribir a principios de octubre de 1806, pero no se publicaría justo meses después en 2 volúmenes de 300 páginas cada uno. ¿Vale? El propósito del libro estaba claro, era ofrecer al público, en especial al sexo femenino, una introducción a la química. Pero no era un libro que solo atrayese a las mujeres, sino a todo aquel que sentía interés por la ciencia, pero no contaba con la formación necesaria para comprenderla. Este libro, además, la autoría de Jane realmente no apareció hasta en la 12ª edición, al parecer por un conflicto de intereses con la investigación en química de su marido. Esto hizo que el libro fuese atribuido a otras mujeres que escribían sobre ciencia en la época, como Sarah Mary Fitton o Margaret Bryan. Sarah Mary Fitton había escrito conversaciones sobre botánica que, por otra parte, muchas veces erróneamente se atribuyó a Jane. O sea que una por la otra. A nivel internacional, el libro fue traducido al alemán, al francés y al italiano, alcanzando 16 ediciones en Gran Bretaña, 4 en París, 1 en Ginebra, 1 en Alemania y 23 en Estados Unidos. En Gran Bretaña, el libro se utilizó como una guía de lecturas populares sobre química, mientras que en Estados Unidos se modificó para utilizarlo como un exitoso libro de texto. Suelo deciros que cuando Jane tenía ya 84 años y la edición de Gran Bretaña era la 16ª, el libro ya había vendido 20.000 copias en Gran Bretaña y 140.000 en Estados Unidos. Además, este libro se caracterizó por su precisión y rigor, puesto que Jane siempre estuvo atenta a su continua actualización. Por ello, a resultas de ello, me está haciendo Michael Faraday recibió una carta de Jane en la que le pedía incorporar sus descubrimientos a la siguiente edición, cosa que le hizo muchísima ilusión a Faraday, porque gracias a la lectura del libro de Jane había desarrollado su interés por la química y había decidido dedicarle su vida. Humphrey Davy también recibió la visita de Jane cuando le pidió incorporar los 2 elementos que había descubierto, el sodio y el potasio. Jane, además, a nivel personal, los Marcet se fueron a vivir a Ginebra en 1820. Por desgracia, Jane murió, Alexander murió 2 años después y ella, tras recuperarse, volvió a Londres, donde siguió actualizando sus libros y escribiendo otros nuevos. El material más nuevo lo dedicó a los más pequeños, seguramente pensando en sus nietos. Su gramática para María se convirtió en todo un clásico. Jane nos enseñó que el ingrediente básico para divulgar es la pasión. Y a mí me gustaría dedicar esta charla a una persona cuya pasión llevó a fundar una editorial
cuya pasión transmite a todas las personas que tiene alrededor y que particularmente a mí me ha dado la oportunidad de dedicarme a lo que más me apasiona. Dedico esta charla a mi divulgadora favorita, que es Ollana Iturbide.